Queridas familias, ¿cómo están? Muy buenos días. Como siempre es un tremendo placer llegar a ustedes a través de la señal de TV of Travel con Impacto Salud. Ya saben, nosotros siempre hablando y trayendo especialistas, los mejores especialistas, y hablando desde la prevención, claro que sí. Pero como siempre estoy muy bien acompañada en cada programa. Querido Marce, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Molly, querida? Muy buenos días, queridos televidentes. Sean ustedes bienvenidos a una nueva entrega de tu programa Impacto Salud. Y estamos en el programa número 43. Y bueno, hoy día vamos a hablar con algunas especialidades muy importantes, como ser ginecología con un doctor muy reconocido. Así es, porque ustedes nos lo pidieron, lo trajimos. Lo tenemos aquí en Impacto Salud al doctor Luis Kushner Dávalos, ginecólogo. También nos presentará una promoción para todas las pacientes que vayan en nombre de Impacto Salud, pero eso lo vamos a ver en unos minutos más. También tenemos cardiología. Claro, también, porque es un tema muy solicitado, muy requerido, y vamos a tener también a ese especialista con nosotros, un poquito a la distancia, pero así vamos a tocar todos los temas que ustedes nos han solicitado. De hecho que sí, para todas las mamis, las que somos mamás y papás de alguna princesa en casa, nos estará acompañando también la licenciada Georgelina Violati. Nos va a hablar un poquito sobre la aplicación de aretes de manera humanizada, que también nos acompaña, bueno, en este caso, también vía Zoom. Pero sin más, tenemos que comenzar, pero no podemos empezar sin antes dar las gracias y la bienvenida a las diferentes empresas que nos acompañan como siempre en Impacto Salud. Muchas gracias a Ser la Paz Mamá y Bebé, que es un conjunto de personas que nos brindan la colaboración y el acompañamiento tanto en preparación prenatal y también el acompañamiento postnatal. Y sí, como les mencionaba hace un momento, encabezado por la licenciada Georgelina Violati, para los papás que tenemos una pequeña princesa en casa, tenemos ese servicio de aplicación humanizada de aretitos, claro que sí, sin dolor y sin llanto. Claro que sí, ya no olvidarse de Centro Pediátrico Maternal Intihuahua, desde la familia para la familia, un lugar donde usted va a poder encontrar todos los servicios de nutrición infantil, vacunas, control de niño sano, niño enfermo y también la asesoría en lactancia, porque también es muy importante ver esta parte, además de anquiloglosia pediátrica. Todo eso y más, pues lo encuentras en Centro Intihuahua. Así es, también agradecemos y damos la bienvenida a Fulares Alma 250417, una herramienta versátil, amiga de la lactancia y la maternidad. Sí, es una herramienta totalmente llena de beneficios, no solo para el bebé, también para el porteador. Y no olvidarnos de tu guía Dilo de Lactancia Humana, una herramienta versátil en esta etapa de maternidad, que va a llegar a complementar todo lo que tú ya sabes o te han asesorado, o incluso si eres personal de la salud, puedes aumentar tus conocimientos con esta guía que es bastante completa. Todo eso y más lo puedes encontrar en Intihuahua. Así es, sin más, queridos televidentes, tenemos que comenzar y como lo decíamos al principio, tenemos un gran especialista porque ustedes nos lo pidieron, el doctor Luis Kushner nos acompaña el día de hoy. Sin más, comenzamos. Tome la sed. Así es, queridos televidentes, tenemos que empezar con los diferentes especialistas. Y el día de hoy, porque ustedes nos los pidieron, queridas mujeres hermosas, divinas, nos acompaña el doctor Luis Kushner Dávalos, ginecólogo. Querido doctor, muchas gracias por acompañarnos en Impacto Salud.
Gracias por la invitación al programa, Bolivia. Querido doctor, el día de hoy tenemos que hablar sobre algo muy importante para nosotras las mujeres, el sangrado vaginal. Querido doctor, todas tenemos la menstruación, pero ¿cómo diferenciamos de uno normal que probablemente nos dure más de 1 o 2 semanas? Bien, esta es una muy buena pregunta, Bolivia, porque en el fondo el sangrado anormal es de mucho cuidado. Puede ser desde un problema de lesión tipo cáncer hasta una lesión anatómica por miomas, pólipos de dentro del útero, ¿no es cierto? Puede ser, nosotros tenemos que, siempre que viene una paciente con un sangrado anormal, evaluar el cuello uterino, saber si ha tenido Papá Nicolau reciente, si ha tenido alguna colposcopía o básicamente si está actualizado su control, digamos, ginecológico sano. No te olvides que sangrados anormales se producen en el cuello, son sangrados externos, ¿cierto? Y eso sí podría ser un indicio, digamos, de algún proceso inflamatorio en el cuello del útero que eventualmente podría ser también algo maligno. Eso es lo primero que hay que descartar. Y después, obviamente, hacer una correlación cíclica, ¿no es cierto? Si bien como tú dices, las mujeres tienen menstruaciones mensuales, y eso es justamente en la etapa de la edad reproductiva. Estamos hablando a partir de la menarquia hasta la menopausia. Sí, esas mujeres tienen que verse las características del sangrado. Por ejemplo, primero deben ser cíclicos, sangrar una vez al mes. Y los ciclos básicamente son entre 25 y 35 días. ¿No es cierto? Ciclos menstruales son entre 25 y 35 días. Pero si alguien me dice, doctor, tengo sangrados 2 o 3 veces al mes, ya es anormal. Ya hay que evaluarla, ya hay que ver qué podría ser mediante todos los medios diagnósticos que tenemos. Si tenemos una paciente me dice, doc, son 2 o 3 meses que no sangro. Entonces sí, obviamente hay que primero descartar embarazo y una vez descartado el embarazo sí habrá que ver alguna otra alteración de por qué no sangra esa señora. Después hay otro tipo de sangrados, como por ejemplo, doctor, estoy sangrando hace 20 días. No, nosotros sabemos que el sangrado menstrual puede ser entre 1, 2, 3, 4, 5, hasta 7 días y más de 7 días. Si persiste el sangrado, obviamente es digno de evaluarse porque puede haber algún problema ahí. También tenemos las personas que dicen, doctor, sangro en mi menstruación, pero termino de sangrar 10 días después porque tengo unas manchitas de otro color. ¿Qué color? Color, digamos, un rojo oscuro o eventualmente coágulos o eventualmente mancho color café, que es bien frecuente. Entonces nos está diciendo que sí hay que evaluar no solamente el cuello del útero, sino también el interior del útero y ver si no tiene alguna lesión tipo pólipo, mioma, que sí te da spotting o goteo intermenstrual durante un tiempo importante. Pero aquí está otro punto importante en Bolivia, que es básicamente las mujeres menopáusicas. Las mujeres menopáusicas no debieran sangrar. Por lo tanto, todo sangrado en mujer menopáusica tiene que ser estudiado. No sangra porque ya no tienen ciclos y ya no tienen menstruaciones. Por lo tanto, todo sangrado debería ser digno de estudio. Ok, hay sangrados benignos de mujeres menopáusicas. ¿Cuál? Endometrio atrófico. Un sangrado por atrofia endometrial, sí, pero obviamente necesitó hacerse una ecografía, necesitó verse el endometrio que estaba delgado y que por eso era una causa de sangrado irregular. Pero puede haber sangrados también del cuello del útero y pueden ser sangrados que puedan tener una relación con algún tipo de malignidad. Claro que sí. Querido doctor, ¿cuál es el error más frecuente que cometemos a veces las mujeres cuando tenemos un sangrado anormal? El error que se comete es básicamente debe ser normal. Es eso que dicen, no, doc, yo no vine porque pensé que era normal y que sí me iba a pasar. ¿Y cuánto tiempo está sangrando? No, pues ya son 2 meses seguidos, doctor. Pucha, eso realmente es parar las orejas y decir, ok, algo aquí está mal. Tenemos que ver desde la anamnesis, desde preguntarle cómo es el sangrado, viene con cólico, viene con coágulos, es sangre oscura, es sangre clara, es sangre color café, ¿no? Todos esos antecedentes te los da la paciente. Y después, obviamente, proceder a hacer una evaluación ginecológica mediante especuloscopía, mirar el cuello del útero. Pueden haber sangrados por ectropio. Básicamente es un sangrado benigno, pero es porque el epitelio de adentro del cervix lo tiene afuera del cervix. Se llama ectropio, ¿ya? Son células de adentro del cervix que están expuestas hacia afuera y eso produce una inflamación que produce un sangrado. Pero también
producen sangrados anormales, infecciones vaginales. Una infección vaginal, no sé, pues micótica, que es lo más frecuente, que está irritando el cuello constantemente, hace que ese cuello tenga un proceso inflamatorio, se rompan los vasitos y tenga un sangrado anormal. Por lo tanto, si tú me dices cuál es el peor error de considerar qué es lo que sucede en pacientes con sangrado anormal, es pensar que su sangrado anormal es normal y se le va a pasar solo. Claro. Querido doctor, nos dejan una pequeña pregunta en la caja de preguntas del programa. Una mamá, una mujer refiere, ¿qué significa presentar sangrado después de tener relaciones íntimas? Sí, eso es bien importante porque si ha tenido relaciones, obviamente, y después de eso hay un sangrado, probablemente es todo el proceso inflamatorio que puede tener en el cuello, secundario, obviamente, al coito. Entonces sí hay que investigar, sí, tú sabes que el sangrado postcoital también puede ser un signo de alarma de un proceso precanceroso o canceroso del cuello uterino. O eventualmente hay pólipos. También en el cuello hay pólipos, que son pequeñas carnosidades que crecen hacia afuera del cuello del útero y que obviamente por la fricción y por todo lo que significa el coito podrían lastimar esas lesiones y producir sangrados. Pero es importante estudiar esas pacientes. Claro que sí. Querido doctor, ¿qué enfermedades hacen que se manifiesten más estos sangrados? Si nos puede dar una o dos tipos. Ya, mira, por eso es bien importante ver temas de cáncer de cuello uterino. Como estamos en un país endémico de cáncer de cuello uterino, sí tenemos que primero descartar o confirmar que no se trata de un cáncer de cuello uterino. Posteriormente, pólipos, miomas, que pueden producir sangrados eventualmente anormales. Y también es importante la hiperplasia endometrial, crecimiento anormal del epitelio que recubre el interior del útero que se llama endometrio. Ese crecimiento celular que puede ser también puede estar expresa de una alteración hormonal, ese crecimiento anormal y obviamente ese tapiz sangra de forma irregular, pero también su crecimiento es irregular. Entonces ahí eventualmente podemos hacer una biopsia o cualquier cosa para limpiar ese crecimiento anormal y ciclarla después con tipo hormonal regulado para que tenga después reglas regulares. Así es, así es. Querido doctor, muchas veces, no solo las mujeres, todos como población en algún momento, somos capísimos para automedicarnos. Y en este caso, en la menstruación, siempre hay es que la vecina me dijo que con tal matecito se me iba a pasar. Qué importante es no automedicarnos. Sí, es toda la razón tienes porque la automedicación en casos de sangrados, fundamentalmente en los genitales femeninos, no lo recomiendo. Y no lo recomiendo porque básicamente se nos puede pasar un cáncer. Se nos puede pasar una hiperplasia endometrial, se nos puede pasar un cáncer de endometrio, se nos puede pasar incluso un embarazo ectópico. El embarazo ectópico, como tú bien sabes, es un embarazo que es en la trompa de falopio y no es en la cavidad endometrial. Pero esa cavidad durante el embarazo ectópico también crece y también sangra de forma irregular. Pero a veces coincide con la regla y me dicen, no, pero mis reglas eran regulares. Claro, pero obviamente no era tan regular porque hubo crecimiento, o sea, generalmente te escriben, sí, pero era menos o era más. Sí, tiene razón, doctor. Ha sido un poquito menos y después ha sido un poco más. Claro, cuando le haces la ecografía, efectivamente el endometrio está delgado porque ha sangrado, pero tú ves en el anexo o en la trompa un embarazo ectópico. Puede ser también otra forma de reconocer un sangrado anormal. Así es, querido doctor, tenemos otra pregunta. Nos preguntan, mi hija tiene 21 años y cuando le viene la menstruación tiene mucho dolor. Sí, ese es otro tema, ¿no? Ese es un tema que se puede denominar endometriosis, que podría ser para otro programa largo realmente. La endometriosis es un padecimiento que ocurre en casi en la mitad del 50% de mujeres en edad fértil. Hay unas que realmente les deteriora la calidad de vida básicamente y esas son las que necesitan tratamiento quirúrgico fundamentalmente. Pero para diagnosticar endometriosis es importante un cuestionario primero y después hacer ecografías para buscar signos de endometriosis, engrosamiento de los ligamentos, engrosamiento de los ligamentos anchos, tal vez un endometrioma, tal vez quistes endometriósicos en alguna parte y obviamente es otro tema porque la endometriosis es un sangrado interno controlado, pequeño, pero muy irritante y por eso crea mucho dolor, ¿no? Y claro, cuando ya te deteriora la calidad de vida, básicamente eso significa que hay que operar.
De hecho que sí. Querido doctor, ¿cuál es el mito más frecuente que usted escucha en consulta sobre este tema, el sangrado vaginal? Ok, el sangrado vaginal, realmente no hay muchos mitos, ¿no? Pero básicamente, como te digo, o sea, se dejan estar, piensan que es normal. Ese es lo peor, pues normalizar un sangrado normal es algo malo, ¿no es cierto? Entonces, ese puede ser el mito más difundido en la población general. Así es, querido doctor. Este mes, bueno, estas 2 semanas, hasta fin de mes tenemos una campaña. Sí, hemos organizado una campaña para las mujeres que tengan sangrados irregulares y anormales, que en consulta de ecografía tienen el 50% de descuento en mi consultorio, que es de la Torre ¿Qué tal? En la calle 15 Calacoto. El teléfono es el 720-17000. Tienen que mencionar el programa Impacto de Salud. Yo lo vi en el programa Impacto de Salud y por eso quiero mi descuento. Entonces tenemos 50% de descuento en consulta y ecografía en pacientes con sangrado irregular hasta el 31 de julio. Perfecto, querido doctor, muchísimas gracias. Para casi finalizar la entrevista, ¿qué le diría a esas mujeres que nos están viendo y sí, presentan todos los síntomas de un sangrado irregular anormal? Bien, lo primero que yo les diría a todas las mujeres es que controlen sus ciclos. Controlar el ciclo es bien sencillo, se anota en un papelito hoy día en el celular, básicamente cuáles son sus días de sangrado. Eso es bien importante, porque si tú controlas tus ciclos y sabes cuándo estás sangrando, cuántos días normalmente te dura tu sangrado, sabrás cuándo detectar algo irregular. Y cuando detectes algo irregular, por favor, acude a un médico, acude a una consulta, que te hagan una ecografía, que te hagan un chequeo completo, básicamente porque ahí sí podemos encontrar la causa de esta irregularidad y tratar sin llegar a algo peor. Así es. Querido doctor, para ya finalizar totalmente con la entrevista, nosotros siempre damos una pequeña frase que nuestro invitado tiene que completar. El sangrado vaginal nunca debe ignorarse cuando Cuando es irregular y en la menopausia. en la menopausia. Querido doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en Impacto Salud. Fue un tremendo placer tenerlo acá. De hecho, no será la primera ni la última vez. Por favor, lo invitamos en otra ocasión, querido doctor. Muchas gracias por haberse dado el tiempo. Cuando ustedes quieran, estamos dispuestos a informar a la población, si es lo más importante. El objetivo de tu programa es muy bueno, así que bueno, estamos dispuestos y disponibles cuando tú quieras. Muchísimas gracias, querido doctor, queridas mamás, queridas televidentes y también varones, ya saben, tenemos una campaña hasta fin de mes en el consultorio de las Torres, ¿qué tal? Del doctor Luis Kushner. Los esperamos ahí, ya saben, tienen que decir que van de parte de Impacto Salud para tener un 50% de descuento. Querido doctor, muchas gracias una vez más. Queridas mamás, familias y demás, tenemos que ir a una breve pausa, pero retornamos con más de Impacto Salud. No se muevan. Centro Pediátrico Maternal, donde se brinda un tipo de atención integral más innovador y referente en inclusión a nivel nacional, donde la salud, el desarrollo y el bienestar de todos los niños es el núcleo de nuestra labor. En Intihuahua aspiramos a establecer un modelo de atención pediátrica inclusiva, brindando apoyo a cada uno de los niños. Brindando apoyo a cada niño y su familia, para que pueda crecer con salud, empoderamiento y futuro lleno de oportunidades. Queridas familias, retornamos con más Impacto Salud. Tenemos que dar un cambio de especialidad como siempre. Nos acompaña el doctor Luis Urna desde Santa Cruz de la Sierra vía Zoom. Querido doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se escuche bien. Agradecido por formar parte en esta tarde de este programa Impacto Salud y triste por no estar presente en La Paz acompañándolos. Así es, querido doctor, pero igual le agradecemos su presencia aquí en este programa que siempre habla desde la prevención. Nos vemos en una próxima, también acá, tal vez presencialmente, querido doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Con un poquito de anticipación, yo puedo estar presente sin ningún problema. De hecho que sí, querido doctor. Él es cardiólogo, tiene una especialidad en cardiología clínica e intervencionista y también es médico, bueno, practica la medicina interna. Médico interno. ¿Cómo está, querido doctor? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Impacto Salud. Bueno, hoy en día estamos
más conectados que nunca a pues redes sociales y demás, otro tipo de vida, más estrés y todo esto. ¿Está pagando el corazón el precio de una vida moderna? Yo creo que, primeramente, buenas tardes, ¿cómo están? Y yo creo que lo dijiste de la forma correcta, ¿no? La vida moderna nos está pasando una factura y la que está pagando esta factura es el corazón. No podemos, por más que querramos hoy en día, no podemos estar exentos ni podemos estar ajenos a lo que sucede en la realidad. Es decir, nosotros podemos apagar la tele, podemos no estar escuchando un noticiero X, Y, Z. Sin embargo, vamos a escuchar lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa en la semifinal de fútbol, lo que pasa con un equipo, lo que pasa en el barrio, la inseguridad, y todo eso genera estrés. Entonces, la tecnología en la modernidad nos ha brindado una gran ventaja, que es acortar o eliminar puentes o distancias, pero el precio que pagamos es que también nos mantiene encadenados a una realidad que muchas veces nos puede generar cierta repercusión, que en este caso es el estrés, y que el estrés repercute a nivel cardiovascular. Así es. Querido doctor, ¿por qué las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte si hoy en día tenemos mucha información sobre la prevención? Muy buena la pregunta y desafortunadamente, tal cual lo dices, las enfermedades cardiovasculares eran, son y serán en los próximos años la principal causa de muerte. ¿Por qué lo son? Teniendo no solo tanto conocimiento, sino que al mismo tiempo teniendo tanta tecnología disponible. Es porque desgraciadamente en muchas de las enfermedades cardiovasculares, primero que cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, las personas asumen que hablamos de una, decimos enfermedad cardiovascular. Y en realidad hablamos de múltiples, ¿no? Enfermedad cardiovascular, hay un montón de enfermedades cardiovasculares y todas forman parte de esta gran responsabilidad que es la mayor mortalidad o la mayor amenaza en la vida. Y desgraciadamente, aunque parezca difícil de creer, en muchas de ellas no conocemos a ciencia cierta, aún hasta el día de hoy, una sola causa. Tenemos muchos factores de riesgo, tenemos muchas condiciones que nos pueden incrementar el riesgo, pero lo que garantiza evitar una enfermedad es cuando nosotros identificamos esa relación causa-efecto, porque eliminada la causa, eliminado el efecto, ¿no? Y muchos de los factores de riesgo, desgraciadamente, no los podemos modificar. La edad, el ser hombre, los antecedentes familiares son cosas que no podemos cambiar. Así es. Claro que sí, querido doctor. Hablando en esto de la prevención, ¿cuáles son los principales enemigos silenciosos que están detrás del corazón? Desafortunadamente casi todo es silencioso, ¿no? Uno cuando le habla a los estudiantes de medicina les dice que todos hablamos, todos al evaluar a un paciente le preguntamos si le duele esto, si le duele lo otro, sin embargo el dolor está ya al final, ¿no? Generalmente se cambian o se presentan los cambios sin que nos demos cuenta. El cuerpo es tan maravilloso que va adaptándose a estos cambios, pero que a la larga estas modificaciones terminan generando un impacto negativo. El tabaquismo activo y pasivo, hoy que se ha cambiado el cigarro por el vape y que vamos a conocer nuevos daños que esto afecta, la presencia de enfermedades que muchas veces no dan síntomas como la hipertensión o patologías que dan síntomas pero que no acudimos a tiempo como la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, la enfermedad de Chagas tan común en nuestro medio, la diabetes, etc. Entonces muchas de estas patologías antes de que empiecen a dar alguna molestia ya han generado un impacto, ya han generado un cambio y ya han generado un daño a nivel cardiovascular. Así es. Querido doctor, ¿qué chequeos básicos debería realizarse una persona si inclusive esa persona se siente sana? Hoy o hace un tiempo atrás ya la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, trata de prevenir de manera más activa. Y para esto ha implementado un programa que es el programa HEARTS de prevención. Y lo primero que nos pide es que toda persona que acuda a un consultorio médico, independientemente de la especialidad, dermatología, oftalmología, urología, cardiología, etcétera, no puede retirarse de ese consultorio sin que se tome la presión. Entonces nosotros tenemos que tratar de llegar a los cambios o a las manifestaciones que se pueden presentar en el paciente mucho antes de que se presenten los síntomas. Ahora, cuando tenemos alguna sospecha, sea por edad, sea por antecedentes familiares, lo ideal es ir a una especialidad tipo medicina interna o cardiología, porque además de lo tradicional, que es la toma de la presión, podemos estar requiriendo un electrocardiograma, un ecocardiograma
o una prueba de laboratorio con algunos parámetros en particular. Claro que sí, querido doctor. ¿Qué señales de alarma o cuáles son los síntomas que nunca debemos ignorar? Porque podría estar indicando un infarto y no siempre darnos un dolor de pecho. Muy bien, el infarto a veces se presenta sin dolor de pecho, pero lo que nunca debemos ignorar es el dolor de pecho. El dolor de pecho entendido no solo como literalmente en el pecho, sino que nos tiene que llamar la atención todo dolor que se presente desde la mandíbula hasta el ombligo. Requiere que acudamos a una emergencia para poder descartar mediante un electrocardiograma si es que no está sucediendo un evento isquémico. Y también hay lo que se conoce como equivalente anquinoso si es que hablamos de un infarto, que es lo que se llama disnea o es el cansancio. Es cuando una persona dice que ante el mínimo esfuerzo o frente a un esfuerzo que habitualmente no hacía, se cansa más, es una señal de alarma de que el corazón no está respondiendo como debería responder. Claro que sí. Querido doctor, ¿existe alguna diferencia entre los síntomas entre mujeres y varones? Hoy más que nunca estamos aprendiendo y reorganizando el conocimiento que tenemos en cuanto a la forma de presentación de las diferentes enfermedades y frente a ello también en la presentación clínica de la misma entre hombres y mujeres. Nosotros tradicionalmente asumíamos que este es un cuadro clínico típico y que era lo mismo para hombre y para mujer, pero hoy estamos aprendiendo que no es así. Pero ya lo venimos aprendiendo hace tiempo, pero ya lo estamos aplicando. Y tanto los hombres y sobre todo las mujeres se pueden presentar de una manera muy diferente y esto hay que tenerlo presente a la hora de evaluar con un paciente. Claro que sí. Eso es importante. Y bueno, ya yéndonos más un poquito quizás al tratamiento, cuando ya se identificó un infarto, llegó a una unidad hospital médico, bueno, muchos escuchan, ¿no?, la palabra cateterismo y sienten miedo. ¿Qué es exactamente esto y cuándo puede salvar una vida? Sí, todo lo que involucre vulnerar, por decirlo así, nuestra primera defensa, que es la piel, o sea, un procedimiento invasivo, siempre genera temor, genera miedo, ¿no? Y el cateterismo no es la excepción. Es una de las especialidades a las cuales me dedico. Es un procedimiento mínimamente invasivo. Se lo realiza con la persona despierta, conversando con nosotros, con anestesia local. Se lo puede hacer por la muñeca, como también se lo puede hacer por la ingle. Y la utilidad del cateterismo es, primero, identificar si lo que le está pasando al paciente es por alguna obstrucción de una o más de una arteria del corazón. Y segundo, en caso de que así sea, nos permite y nos brinda la posibilidad de poder resolver esa obstrucción. Y ese es el principal beneficio que tiene un cateterismo. Por eso es que en hemodinamia y en el contexto de un infarto, nosotros hablamos de que el tiempo es vida, porque hablamos de que el tiempo es músculo frente al músculo que es el corazón, por eso el tiempo es vida. Entonces un cateterismo realizado a tiempo salva una vida. Así es. Querido doctor, ¿en qué casos un stent puede evitar una cirugía a corazón abierto? Hoy la hemodinamia, el cateterismo cada vez le gana más terreno a la cirugía cardíaca, a la cirugía de revascularización o bypass. Entonces, generalmente la primera elección hoy en la mayoría de los eventos isquémicos o los infartos es la angioplastia, que es la colocación del stent a través del cateterismo, y más bien son situaciones en las cuales el stent o la técnica es difícil de realizar o no la vamos a poder conseguir, en la que recién uno debe dar un paso y decir la solución va por la cirugía. Entonces, cada vez, y es con el respeto de todos los cirujanos cardiovasculares, pero cada vez más la hemodinamia va comiendo, por decirlo así, el terreno de la cirugía cardiovascular y hoy se tiende que todo sea mínimamente invasivo y eso implica pues no cortar el pecho de una persona. Sí, claro que sí. Y en cuanto a mito o realidad, usted nos dirá, ¿verdadero o falso? Las personas dicen, si hago ejercicio, nunca tendré un infarto. Falso. Lo estamos viendo hasta en los mismos eventos deportivos, personas jóvenes que se mueren delante nuestro. Lo vimos previo al Mundial, como el cardiodesfibrilador le tuvo que salvar y volver a la vida, ¿no? Así es. Querido doctor, ya para finalizar la entrevista, le voy a dar una frase y si por favor me la puede completar. El corazón nos avisa antes de fallar, ¿cuándo? Lo escuchamos a tiempo. Así es. Querido doctor, le agradecemos infinitamente desde Impacto Salud su presencia en este programa. Por favor, lo esperamos en una próxima.
Nuevamente el agradecido soy yo por la invitación, por esta primera experiencia y espero muy pronto poder visitarlos allá también. De hecho, Muchísimas gracias. querido doctor, por favor, ¿dónde pueden encontrarlo? En su dirección, números. Nosotros estamos atendiendo en el Hospital Doc Weiler, en el consultorio 100, en el primer piso, y el teléfono al cual nos pueden contactar en cualquier momento, que tenemos una atención fluida por WhatsApp, es el 770-8001. 8001. Perfecto, querido doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Impacto Salud y nos vemos en una próxima, esperemos que de esta manera presencial. Así será. Muy agradecido. Muchas gracias, querido doctor, que esté muy bien. Hasta luego. Claro que sí, ahí lo tuvo. El mejor tratamiento para un infarto siempre va a ser aquel que puede prevenir. Necesitamos un corazón cuidado para regalar muchos más años junto a nuestros familiares. Nosotros vamos a una pequeña pausa, pero retornamos. Queridas familias, llegamos al final de Impacto Salud. Como siempre, fue un tremendo placer llegar a ustedes a través de la señal de TV of Travel con Impacto Salud. Claro que sí. Recuerde, hoy vimos que la parte de ginecología, sangrados, y también vimos lo que puede llegar a ser un infarto, un dolor desde la mandíbula hasta el ombligo, nos comentó el especialista. Así es, qué importante es saber escuchar nuestro corazón y no pasar por alto un sangrado permanente y muy largo en días. Queridas familias, recuerden que el doctor Luis Kushner Dávalos está con una promoción por estas 2 semanas en el consultorio de las Torres. ¿Qué tal? Querido Marcia, fue un placer tenerte acá. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo programa. Claro que sí. Recuerden mencionarle al doctor Kushner que vieron el programa para obtener su descuento. Con nosotros, hasta la próxima. Con su permiso. Chao, chao.